receso y que vengan con las pilas cargadas. Todavía está entrando gente. Listo. Vamos a partir entonces. En la clase de hoy vamos a ver factores de crecimiento y el próximo miércoles vamos a ver específicamente la temperatura y cómo afecta el crecimiento de los microorganismos. Esta es parte ya de la tercera sesión o unidad del curso y la final. Estamos pasando materia porque esta semana, como es marcha blanca, no podemos tomar evaluaciones, así que vamos a adelantar estas clases y la próxima semana son las presentaciones de los trabajos. Listo, vamos a partir. Ahí está. Bueno, vamos a dejar de compartir porque está un poco lento. Ya. Entonces, bueno, esta parte ya la hemos visto, cuál es la interacción de los microorganismos con los alimentos, así que nos vamos a saltar al crecimiento. El crecimiento de los microorganismos se ve afectado por distintos factores que pueden ser tanto parte de la matriz alimentaria como del entorno, y algunos de ellos están resumidos acá. Uno de ellos es la temperatura. La temperatura es súper importante y existe un rango de temperatura en que la mayoría de los microorganismos que causan efecto en nuestra salud crecen favorablemente, que es lo que está graficado aquí como zona de peligro. Depende de la definición, está entre 5 y 60, entre 5 y 65 grados o entre 10 y 65. Los microorganismos crecen en esta temperatura. A temperaturas más altas comienzan a producirse daños en su estructura, y a concentraciones o ya a temperatura más baja, depende. A temperaturas de refrigeración lo que ocurre es que hay una disminución en su tasa metabólica, y a temperatura de congelación lo que ocurre es que hay daño en su estructura también, y eso hace que las células finalmente mueran. El pH también es un factor muy importante. El pH neutro es muy favorable para el desarrollo de los microorganismos. Sin embargo, hay poca dificultad en pH cercanos a 5 también. Más bajos que 5 ya comienzan algunos microorganismos a sufrir los embates del medio, y no siempre pueden replicarse, y lo mismo con el pH básico, lo que suele permitir que la industria de los alimentos se ocupen soluciones ácidas para preservarlos. Sí hay microorganismos que crecen en condiciones extremas, tanto de temperatura como de pH, y hay adaptaciones para eso, lo vamos a ver después. La disponibilidad de agua es súper importante, y esto se traduce en varios factores, como la humedad relativa, la actividad de agua y la cantidad de agua no ligada que tiene el alimento. ¿Ya? Esto es porque la mayoría de las reacciones bioquímicas requiere agua para su proceso. Las células tienen que tener una cantidad de agua para poder funcionar. Entonces, al haber menos agua libre, todos estos procesos se ven dificultados. Por otro lado, tenemos los nutrientes, y esto va a depender de la matriz alimentaria, si tiene más o menos nutrientes, y va a permitir o no el desarrollo de los microorganismos. Y finalmente, otro factor muy importante es el oxígeno. La disponibilidad de oxígeno va a permitir el desarrollo de ciertos microorganismos, y la ausencia de esto va a permitir el crecimiento de otros tipos de microorganismos que probablemente crezcan más lento, y esto nos va a dar tiempo para poder distribuir este alimento y va a definir su vida útil. Entonces los factores, esto ya lo deben haber visto en otro curso, los factores que afectan el desarrollo de los microorganismos son los factores intrínsecos y extrínsecos, así que van a pasar rapidito por aquí. Los factores intrínsecos son aquellos característicos del alimento, y aquí hay una lista de algunos de ellos.
y, bueno, no se pueden cambiar sin cambiar las propiedades organolépticas del alimento. Y los factores extrínsecos son los que se pueden manejar en cuanto a las condiciones de almacenaje y de distribución del alimento, y algunos de ellos son los que están presentes acá. Entonces, vamos a hablar ahora de la disponibilidad de agua. La disponibilidad de agua, lo que afecta lo que produce dentro de la célula o en el entorno de la célula es que cambia la presión osmótica. ¿Se acuerdan de lo que es la presión osmótica? Bueno, la presión osmótica es el movimiento de agua a través de una membrana semipermeable. ¿Esto qué significa? Que es solamente el agua el que tiene la capacidad de moverse a través de esa membrana y no los solutos, solamente el agua, ¿ya? Entonces, cuando la concentración de solutos es equivalente en ambos lados de la membrana, el agua no entra ni sale, sino que se queda quieta. Sin embargo, si en uno de los lados la concentración de solutos es mayor, el agua sale para tratar de equiparar las concentraciones de soluto en ambos lados, haciendo un efecto de dilución. Entonces, para que los microorganismos puedan crecer sin problemas, uno necesita un medio isotónico, en donde la célula tenga la turgencia adecuada. En cambio, si tú pones esto en una solución hipotónica, esto quiere decir que hay muy poco soluto en el extracelular. Lo que ocurre es que el agua comienza a ingresar a la célula, lo que finalmente lleva a que reviente. Y por otro lado, si tú pones el microorganismo o cualquier célula en un medio hipertónico, es decir, que tiene mucho soluto en el extracelular, el agua va a comenzar a salir de la célula y esto va a evitar que ella pueda funcionar, generándose una lisis desde adentro. Entonces, algunos conceptos que hay que recordar: la actividad de agua, que se define mediante la relación que existe entre la presión de vapor del agua del alimento propiamente tal y la presión del agua pura. Y si es más cercano a 1, la actividad de agua quiere decir que hay mayor cantidad, que todo el agua está disponible. ¿Ya? Entonces, un alimento nunca va a tener una actividad de agua de 1, excepto que fuera agua. Y lo que va ocurriendo en el fondo es que mientras mayor sea la actividad de agua, más cercana a 1, hay mayor concentración de agua libre y va a permitir un mejor desarrollo de los microorganismos. Y dependiendo del microorganismo hay un límite de actividad de agua o de agua libre que requiere para crecer, ¿ya? Y la humedad relativa es la actividad de agua multiplicado por 100 y es una medición súper útil para la industria. Esto sí no quiere decir que los microorganismos bajo ciertas condiciones simplemente no crezcan. Existe diversidad de microorganismos y en ese sentido podemos destacar que existen microorganismos que crecen a altas concentraciones de sal, y esto hace que estos microorganismos se adapten a esas circunstancias y de esa manera puedan mantener su turgencia o su presión osmótica adecuada, a pesar de que hay mucha sal en el extremo. Lo mismo con baja concentración de sal. Sin embargo, la mayoría o lo más dificultoso es soportar gran concentración de sal, porque es lo que podemos encontrar en muchos ambientes, como por ejemplo el fondo marino. Y ahí lo que tenemos son los microorganismos halotolerantes y extremófilos. Entonces, lo que ustedes pueden ver en este gráfico es la velocidad de crecimiento y aquí la concentración de sodio. Entonces, mientras más alto, hay algunos microorganismos, por ejemplo, aquí está Phyllococcosaurus, cuya velocidad máxima de crecimiento se da a una concentración muy bajita de sal, muy baja, y a medida que sube, baja rápidamente. Sin embargo, hay otros microorganismos, como un vibrio, por ejemplo, que su velocidad máxima de crecimiento es a mayor concentración de sal, ¿ya? Y así hay diversidad de microorganismos. Sin embargo, la mayoría de los que nos preocupan, que están afectando la salud de los consumidores, no son halotolerantes.
Bueno, ahí está la capacidad de crecer de algunos microorganismos dependiendo de la actividad de agua y como ven es un factor súper importante y esto se ha utilizado un montón para preservar alimentos. ¿Algunos ejemplos? ¿Conocen algún ejemplo donde se maneje la actividad de agua para preservar los alimentos? Ok, se los dejo planteado para que busquen algunos ejemplos. El efecto del pH en el crecimiento de los microorganismos, lo que representa esta diapositiva. Y aquí lo que pueden ver es que a pH más bajo, es decir, que hay una mayor acidez, hay un montón de alimentos asociados a esta zona, por ejemplo, jugo de limón, que debe tener un pH menor a 3, por alrededor de 3, es ácido cítrico, así que su pK es alrededor de 3,5. Las galletas, ¿en qué sentido? No sé a qué te refieres. Si a la presión osmótica, depende. Por ejemplo, en lo que puede ocurrir, en lo que se puede ver en el charque, en cosas así. La fruta deshidratada es un buen ejemplo. Ahí sí se hace una disminución de la cantidad de agua libre. Bueno, sí, los alimentos secos en general tienen poca actividad de agua, y por eso duran más. Sin embargo, dependiendo de los componentes, hay galletas que tienen crema y la crema tiene una mayor actividad de agua y eso permite que esa zona es la que se contamine. Ya volviendo al pH, entonces hay, como les había dicho, hay una variedad de productos que tienen pH en ácido y esto permite su preservación. Sin embargo, sí existen microorganismos que pueden crecer en estos pH ácidos, no tan extremos, pero sí a pH ácido. En cambio, por el lado de los pH básicos hay menos cantidad de alimentos porque en realidad produce un efecto muy dañino en las células, ¿ya? Entonces, solamente tenemos el agua mineral o las bebidas carbonatadas que están en torno al pH 9. Hay microorganismos que se pueden adaptar, hay microorganismos que porulan y por lo tanto resisten estas condiciones. Sin embargo, la mayoría de los preservantes se mueve hacia el área de los ácidos. Entonces, algunas adaptaciones están escritas aquí, las pueden leer después. Y voy a hacer un resumen. Los alcalófilos son los microorganismos que resisten con pH alcalinos, es decir, pH alto, y necesitan aislar el interior de la célula del medio alcalino y para eso tienen un montón de adaptaciones, como por ejemplo extremoenzimas. Estas son enzimas que funcionan en estos pH y que se localizan en la pared y por medio de secreciones externas van manteniendo el entorno de la célula a un pH adecuado. Y su pared se adapta a estas condiciones, en este caso tienen cargas negativas y de esa manera repelen los iones hidróxido y de esa manera mantienen el entorno de la célula no tan cargado negativamente y libre de los iones hidroxilo y por lo tanto el pH varía. Por otro lado, los acidófilos, que son microorganismos que tienen adaptaciones para crecer a pH ácido. Ven aquí dice en medios de cultivo menores a pH 5 porque un microorganismo normal puede vivir sin problemas a pH 5. Al revés de los anteriores tiene la membrana aquí se presentan cargada, algunas adaptaciones. Tiene la membrana cargada positivamente y tiene sistemas de transporte que permiten la entrada y la salida de moléculas. De esa manera permite mantener alrededor de la célula el pH adecuado. Estos son los mecanismos Esto es lo que encontré. Ay, señor. Estos son los mecanismos que se pueden utilizar para actuar los ácidos. Ya aquí están los ácidos fuertes. Ahí hay algunos ejemplos. Aumenta la concentración externa de protones y esto hace el daño finalmente dentro de la célula. Los ácidos fuertes se disocian casi completamente. Y esta cantidad de protones puede afectar, por ejemplo, la síntesis de ATP porque en pequeñas vesículas que se forman en la célula es donde ocurre el gradiente de protones que una vez que pueda ingresar
permite la síntesis de ATP. Entonces, al haber mucha concentración de proteína en el extracelular, no se pueden formar estas vesículas con este gradiente de protones, entonces no se puede formar ATP. Dentro, bueno, aquí esto lo pueden revisar después, un poquito más de profundidad al respecto. Quiero pasar todos los factores porque el miércoles me quiero enfocar en temperatura, que es un factor muy, muy importante. A diferencia de los ácidos fuertes, los ácidos débiles no se disocian todos en el extracelular. Entonces, al estar asociados, pueden ingresar a través de la membrana al interior de las células y sus efectos se ven por mecanismos diferentes al desacople de la cadena transportadora de electrones y evitar la formación de ATP. En el intracelular, los protones pueden afectar algunas reacciones debido a la disminución del pH interno, lo cual no ocurre en los ácidos fuertes, porque los ácidos no ingresan, y además el anión de este ácido puede tener efectos directos sobre las proteínas o el ácido nucleico. ¿Ya? Son mecanismos diferentes por el cual afectan la viabilidad celular. Esto es lo mismo, por ejemplo, aquí se puede ver que inhiben las actividades enzimáticas los ácidos débiles, como ya les había dicho, el anión puede afectar las proteínas y el ácido nucleico. Otra cosa importante es que al ingresar protones, eso va a afectar el balance aniónico dentro de la célula y también los gradientes de protones, y por lo tanto también va a desacoplar o va a evitar la formación de gradientes de protones. El oxígeno es súper importante. El oxígeno, en la mayoría de los microorganismos aerobios o en anaerobios facultativos requieren de oxígeno, o microaerofílicos también, requieren oxígeno para crecer. Aquí están las definiciones dependiendo de los requerimientos de oxígeno que tengan los microorganismos. Las bacterias aerobias son las que requieren oxígeno y esto se debe a que en su metabolismo el aceptor final de electrones es el oxígeno, es decir, respiran oxígeno. Por otro lado, hay anaerobias obligadas, que son microorganismos que no tienen la capacidad de resistir el poder oxidativo del oxígeno. Estas bacterias pueden fermentar o bien pueden hacer una respiración anaeróbica, es decir, que el aceptor final de electrones no es el oxígeno. Metabólicamente eso es lo que ocurre, ¿ya? Y el oxígeno, como es tan oxidante, puede producir daño en su estructura y por eso no pueden crecer. Las anaerobias facultativas están en el medio, sin embargo, dice facultativas, es decir, tienen la posibilidad de crecer en condiciones anaeróbicas. Esto quiere decir que prefieren las condiciones aeróbicas, pero si baja la concentración de oxígeno, igual pueden desarrollarse. Quizás su mus será afectado, pero pueden desarrollarse. Entonces pueden crecer en ausencia y en presencia de oxígeno y son muy difíciles de controlar. Por el otro lado están las anaerobias aerotolerantes, que crecen en presencia y ausencia de oxígeno, sin embargo solo poseen metabolismo fermentador, ¿ya? Por lo que no crecen también en presencia de oxígeno, ¿ya? Y las microaerofílicas, estas son un grupo muy particular y son bacterias que requieren una concentración muy específica de oxígeno, ni muy alto ni muy bajo, ¿ya? Y solamente crecen cuando están esas concentraciones. Son muy sensibles a la oxidación del oxígeno, pero a concentraciones más bajas no son capaces de hacer sus reacciones metabólicas. Me gusta más esta. ¿Alguna pregunta, chiquillos, hasta ahora, lo que hemos visto? ¿No? No, profe. Entonces, ¿alguien me puede decir a qué corresponde cada uno de estos tubos de las clasificaciones que acabamos de ver?
Ok, entonces en el primer tubo tenemos bacterias aeróbicas porque crecen en la superficie del tubo y requieren oxígeno para poder crecer. En el siguiente tubo tenemos bacterias anaeróbicas que crecen en el fondo del tubo donde la concentración de oxígeno es mucho menor y escapan en el fondo del oxígeno que está presente. Acá tenemos bacterias anaerobias facultativas, crecen mucho más en presencia de oxígeno, sí tienen la capacidad de crecer en ausencia de esto, pero su cantidad es mucho menor. Estas son bacterias microaerofílicas que crecen a una concentración muy discreta de oxígeno, y aquí tenemos las aerotolerantes. Otra cosa que es súper importante recordar es que existe una serie de antimicrobianos que se usan en la industria, incluso se usan en salud, y que evita el crecimiento de los microorganismos, ¿ya? Los antibióticos solo afectan el crecimiento de las bacterias, no afectan el crecimiento ni de los virus ni de las células eucariontes, y tienen mecanismos muy específicos de funcionamiento dependiendo de su familia. Y la familia a la que pertenece se relaciona principalmente con su estructura, ¿ya? Los antibióticos antimicrobianos se pueden dividir en 3 grupos dependiendo del efecto que tienen en el microorganismo. Pueden ser bacteriostático, bactericida o bacteriolítico. Un bacteriostático es un antimicrobiano que impide que el microorganismo siga replicándose. Es decir, en el momento en que se agrega el antimicrobiano, el microorganismo deja de crecer. Entonces lo que podemos ver aquí, esto representa una curva de crecimiento, y en este momento cuando tú agregas el antimicrobiano, el microorganismo deja de replicarse y entra en una fase estacionaria, donde la cantidad de células se mantiene constante. Por otro lado, un bactericida, bueno, aquí es importante destacar que la curva morada representa las células totales, o sea, una medición con qué técnica que hemos visto para medir concentración celular. Por espectrofotometría, o sea, midiendo la densidad óptica. Y por otro lado, tenemos un bactericida donde lo que ocurre es que la cantidad de células viables disminuye, pero la cantidad de células totales se mantiene constante, es decir, las células están muertas pero están enteras. Por lo tanto, cuando yo pongo el cultivo celular en el espectrofotómetro, sigue absorbiendo luz. ¿Qué método conocen para medir células viables? Conteo en placa es un método para medir células viables. Y por otro lado están los métodos, o sea, los antimicrobianos bacteriolíticos, que lo que produce es una lisis de las células y la liberación del contenido intracelular. En estas condiciones, la célula ya no puede absorber luz porque se rompió, así que se ve afectado tanto el número de células totales como el número de células viables. ¿Alguna duda con esto? Ok, entrando un poquito más en detalle en lo que es un bacteriostático, aquí está de nuevo la definición, inhibe el crecimiento, pero la célula no muere. Luego de mucho tiempo en este estado como de congelación de su condición metabólica, finalmente terminan muriendo las células, pero requiere tratamientos más largos. Lo que hacen en su mecanismo es inhibir la síntesis de proteínas, y pueden hacerlo principalmente uniéndose a los ribosomas. ¿Qué hacen los ribosomas? ¿Sintetizan proteínas? Son los que hacen el proceso de traducción, es decir, que leen los mRNA y los transforman en proteínas. Muy bien, Luis. En el caso de los bactericidas, lo que ocurre es que estos antibióticos matan la célula, pero no hay ruptura de la célula, no hay la célula que intacta pero muerta, y habitualmente afectan el proceso de replicación del material genético, ¿ya? Y tenemos los bacterios líticos, que estos sí afectan la pared. Un ejemplo de ellos son las penicilinas y todos los antibióticos asociados asociados a la familia de los betalactámicos, ¿ya? Afectan directamente el peptidoglicán, y de esa manera el contenido de las células se ve liberado
Y si yo mido, por ejemplo, en un espectrofotómetro, uno ve que el medio de cultivo se pone transparente y esto es debido a que las células ya no están absorbiendo luz. Aquí hay un resumen de varios antibióticos y su mecanismo de acción. Esto representa una bacteria y podemos ver, por ejemplo, que algunos afectan el metabolismo del ácido fólico, que es un cofactor importante para algunas enzimas, y ahí están las sulfonamidas, que son antibióticos que se ocupan poco en salud en realidad, ¿ya? Pero se utilizan en investigación y pueden ser utilizados para ciertos microorganismos. En la pared celular, aquí tenemos beta-lactámicos de distintas generaciones, hay 3 generaciones de beta-lactámicos. Las penicilinas son de primera generación y afectan principalmente a gram positivo, pero la ampicilina y la, ¿cómo se llama el que dan para cuando uno está va al dentista? Bueno, no me acuerdo. La ampicilina y otras más se dan, tienen actividad tanto para gram positivo como para gram negativo. Y su blanco de acción es la membrana. Y lo que hacen es romper la membrana. Y de esta manera, a ver, alguien me habló mucho. Amoxicilina. Sí, amoxicilina también es de la familia de las penicilinas de segunda generación que afecta tanto a gram positivo como a gram negativo. Y al producir este daño, la célula no puede mantener las condiciones intracelulares, comienza a producirse el escape de algunas moléculas, pierde la turgencia y finalmente lleva a la muerte celular. Por otro lado tenemos las quinolonas, las familias quinolonas afectan la replicación del DNA, afectando la DNA girasa, que es la que permite que se desenrolle el DNA para poder replicarlo, ¿ya? Son muy utilizados en la industria, tanto el ácido nalidíxico o quinolona, como la fluoroquinolona o la ciprofloxacina. Hay otros que afectan directamente la transcripción y algunos de ellos, como la rifampicina, tienen una actividad muy específica para bacterias, pero también pueden afectar algo las células eucariontes, por lo tanto no son los primeros antibióticos que te dan para un tratamiento de una infección sistémica, ¿ya? Son como de emergencia, si el microorganismo resistente a múltiples antibióticos, se da rifampicina. Algunos bacteriostáticos que inhiben aquí en el ribosoma, es decir, la traducción y por lo tanto la síntesis de proteínas. Tenemos algunos que se unen a la unidad mayor del ribosoma, el 50S, como la eritromicina, que son de la familia de los macrólidos, el cloranfenicol y los otros que están escritos acá, estos dos son los más conocidos. Y otros se unen a su unidad menor del ribosoma, como las tetraciclinas y la espectromicina, ¿ya? Entonces estos son bacteriostáticos, no rompen la célula, no dejan que, no la matan tampoco, pero disminuyen su tasa metabólica debido a que no hay proteínas disponibles, ¿ya? ¿Alguna pregunta con esta parte? ¿No? Okay. Bueno, esto lo paso porque es importante, había una actividad práctica de esto, es un poco difícil verlo en el laboratorio, así que lo incluí en la clase para que lo viéramos. Existen distintas maneras de ver el efecto de los antibióticos en el crecimiento celular y existen los dos principales métodos son los que están descritos acá. Uno el método de difusión en agar y el otro es la concentración mínima inhibitoria. El método de difusión en agar es lo que está descrito acá. Esto representa una placa Petri en el cual se cultiva el microorganismo en toda su superficie. Esto se hace habitualmente poniendo una licuota de microorganismo y distribuyéndolo con un rastrillo. Entonces quedan bacterias por toda la superficie. En ese momento, antes de incubar, se ponen papelitos filtro que tienen distintas concentraciones de antibióticos. Y luego de la incubación, lo que observamos como resultado es algo parecido a esto. Este color más naranjo representa un césped de microorganismos, es decir, un crecimiento abundante de microorganismos. Y bueno, están los papelitos filtros y dependiendo de la concentración se va a producir una zona en la cual no hay crecimiento.
Esa zona se llama halo de inhibición. Y este va a ser más grande si la acción del antibiótico es más fuerte o dependiendo de la concentración. Aquí es solamente concentración, entonces podemos ver que mientras mayor concentración, el halo de inhibición es mayor. Esto ocurre, se llama difusión en agar, porque el antibiótico difunde desde el papel filtro hacia el agar. Y mientras mayor sea la concentración o mayor sea el efecto antimicrobiano, va a producir una muerte a menor concentración, porque esto va a ir desde mayor concentración en el papel filtro y va a ir difundiendo poco a poco a medida que se aleja de él. Y por lo tanto, si el microorganismo es muy sensible al antibiótico, este halo va a ir creciendo de tamaño. ¿Alguna duda con esto? Ok. Y en la concentración mínima inhibitoria se puede hacer también en placas, pero lo más común es hacerlo en medios líquidos. Y lo que tenemos son medios de cultivo sin microorganismos inicialmente, en el cual se va variando la concentración de antimicrobianos, habitualmente en base 2, es decir, aquí hay 0, aquí hay 2 microgramos por ml, aquí hay 4, 8, 16, etc. Se va duplicando la concentración hasta llegar a una concentración alta en que tú sepas que el microorganismo no puede sobrevivir. Y lo que se hace es poner la misma concentración de microorganismo y luego de 24 a 48 horas se mide la absorbancia. Y el punto en el cual, la concentración en la cual ya no hay crecimiento del microorganismo se define como la concentración mínima inhibitoria. MIC en inglés o SIM en español, se usa mucho el MIC. Y en el fondo es la concentración más baja de antimicrobiano a la cual el microorganismo deja de crecer. Esto es específico para el antimicrobiano y para el microorganismo. Y es un dato súper útil cuando uno hace investigación de antimicrobianos, porque te permite conocer la concentración en la que ya no hay crecimiento absoluto del microorganismo. Y en base a esas concentraciones donde tú puedes trabajar, ¿ya? Claro, a veces son concentraciones muy altas, entonces es un mal antimicrobiano, pero si son concentraciones bajitas, eso te permite generar distintas herramientas para el control de los microorganismos. Y estas son fotos reales, aquí ustedes pueden ver, estos son todos los tubitos con distintas concentraciones de antibiótico y en el que se puede ver que aquí no hay antibiótico y a medida que va aumentando la concentración, aquí hay 0,2 miligramos por ml, 0,4, 0,8 y hasta 0,8 creció. En 1,6 ya no hay crecimiento, por lo tanto, ¿cuál es su MIC? 1,6 miligramos por ml, ya la concentración más baja a la cual ya no hay crecimiento. De aquí en adelante, a medida que fue aumentando la concentración, ya no hay crecimiento, se ven los tubos completamente transparentes, ¿ya? Esto sí se hace midiendo la OD, no así a ojo. Y acá ustedes pueden ver una placa Petri en la cual se cultivó el microorganismo y aquí están los papelitos filtro con distintas concentraciones de antibióticos y pueden ver que, por ejemplo, estos son antibióticos distintas, se puede generar el halo de inhibición. El antibiótico difunde a través del agar y a medida que se va distanciando la concentración es menor. Ustedes pueden ver aquí en este caso es muy notorio que acá mata todo, pero a medida que se va alejando mata algunas y otras no. Estas son concentraciones cerca del MIC, pero el MIC está aquí en la periferia donde no hay crecimiento absoluto del microorganismo. En este caso es mucho más claro el límite del halo de inhibición. Y existen métodos intermedios, son más caros, pero están disponibles, que en el fondo es una tira, se llama epsilometría, es una tira de papel filtro que a lo largo de ella tiene distintas concentraciones de antibióticos, ¿ya? Entonces aquí está muy concentrado y a medida que tú vas hacia el extremo está menos concentrado. Entonces se genera un halo de inhibición ovalado y que te indica el límite hasta el cual crece el microorganismo. En este caso tú puedes ver que creció hasta 4 miligramos por ml. De ahí en adelante ya no crece, por lo tanto ese es su MIC. A concentraciones más bajas hay crecimiento y a concentraciones más altas no hay crecimiento. Este es un zoom de esta parte, ¿ya?
Este es el resultado que tú observas. También aquí requiere que el día anterior tú hagas un césped del microorganismo sobre el medio adecuado, tiene que ser un medio nutritivo, y pones este papel filtro que ya viene preparado. Como les decía, es más caro que estos otros dos métodos, pero dependiendo del objetivo puede ser que valga la pena. ¿Ya? No sé si tienen preguntas. Creo que esa es la última, ¿sí? ¿No? ¿Ninguna pregunta? Ok. Entonces voy a adelantar un poquito. Denme un segundo para adelantar por lo menos la primera parte de la degradación térmica. Siguiendo el mismo sentido, solo la tengo en una clase aparte porque hay algunas fórmulas que vemos que nos permite hacer ejercicio, de hecho lo vemos en el laboratorio, y es importante estudiarlo porque es un poco más complicado que los otros factores, ¿ya? Déjenme un segundo. Ya, entonces ya vimos varios factores de crecimiento y nos falta ver la temperatura. La temperatura es súper importante y tiene un rol muy preponderante en la industria de los alimentos. Se utiliza en ambos sentidos, bajando la temperatura en extremo y subiéndola en extremo. Lo que ocurre es que en ambos sentidos, tanto bajar mucho la temperatura como subirla, puede cambiar las propiedades del alimento. Entonces, dependiendo de y dependiendo de lo que quiera el mercado, es qué estrategia se utiliza. ¿Algún ejemplo de dónde se usan estas estrategias? Bueno, lo vimos en el documental donde veíamos que la leche era pasteurizada. Ahí hay un ejemplo del uso de la temperatura para preservar los alimentos, ¿ya? Existe la pasteurización, el autoclave, los hornos Pasteur, que en el fondo es un aumento de la temperatura pero en seco, a diferencia del autoclave, que es un aumento de la temperatura en húmedo, en el cual el vapor de agua aumenta la presión y permite mantener la temperatura a 121 grados Celsius. Esa temperatura es la que se mantiene, ¿ya? Por otro lado, existen métodos de congelación rápida que permiten mantener los alimentos, duran mucho tiempo y al ser rápidas permiten que no se afecte tanto la estructura del alimento y por lo tanto no afecta tanto las propiedades organolépticas. Sin embargo, no todos los alimentos pueden ser congelados, ¿ya? Y bueno, el más utilizado es la refrigeración, que a pesar de que en muchos casos solamente lentece el crecimiento de los microorganismos, sí permite aumentar la vida útil y mover un alimento en condiciones inocuas, ¿ya? Entonces vamos a ver algunas diapos nada más, solo algunas. Las fórmulas las vamos a dejar para el miércoles. Entonces, más que mal ver los conceptos iniciales para que tengamos tiempo para preguntas. Bueno, esta clase se llama, le puse degradación térmica porque en realidad es el tema central de cómo se produce la degradación de los microorganismos debido al aumento de la temperatura. Entonces, lo primero que debemos definir, estas diapos tienen audio, igual que todas las del curso, para que las puedan ver si es que no quieren ver el video y van a su ritmo, ¿ya? Por eso tienen ese parlantito, no sé si alguien las ha visto antes, y por eso a veces se escucha, amigos, un clon. Entonces existen las temperaturas cardinales, igual como vimos anteriormente, para todos los factores existe una temperatura o una concentración de sal o un pH en el que se produce el mayor crecimiento del microorganismo, ¿ya? Las tres temperaturas que definen el crecimiento de un microorganismo se denominan temperaturas cardinales. Está la temperatura mínima, en la cual es la más baja temperatura en la cual hay crecimiento del microorganismo.
la temperatura máxima, que es la temperatura más alta a la cual crece el microorganismo, y la temperatura óptima, que es la cual su mu es mayor, ¿ya? Y esto permite obtener este tipo de gráficos en el que se pueden observar las tres temperaturas. Aquí está la velocidad de crecimiento, o mu. ¿En qué unidades se mide mu? En hora a la menos 1. Entonces pueden ver que a medida que aumenta la temperatura, hay una temperatura en la cual se comienza a ver un crecimiento de microorganismos, una cierta velocidad de crecimiento, y esto va lentamente aumentando, mu va aumentando lentamente hasta que llega a un punto en el que se alcanza la temperatura óptima de crecimiento. Aquí mu es el mayor de todos y está a esta temperatura. Posterior a esa temperatura, el microorganismo no es capaz de resistirlo y rápidamente disminuye su velocidad de crecimiento. O sea, posterior a la temperatura óptima, el rango de temperatura que le queda para sobrevivir es muy bajito. Todas las temperaturas cardinales de los distintos microorganismos tienen esta misma forma. Y aquí vamos a ver algunos ejemplos. Cuando graficamos la velocidad de crecimiento versus temperatura, todos los microorganismos describen una curva como la que se presenta en esta figura. Se quedó pegado. Ya, aquí está. Ay, ¿qué sucede? Chingado. Ay, se cayó, así nomás. Bueno. Ahí lo voy a abrir. Quiero avanzar una diapo más, a lo menos, para que podamos ver algún ejercicio en la próxima clase, o por lo menos ver las ecuaciones con mucho detalle, porque no son tan fáciles como las que hemos visto hasta ahora, y suele complicarlos un poquito. Ya, entonces lo vamos a ver así nomás. Y aquí lo que vemos son distintos microorganismos cuyas temperaturas óptimas de crecimiento son diferentes, y en función de eso se pueden clasificar. Tenemos un cicrófilo que crece a muy baja temperatura, su temperatura óptima de crecimiento es 4 grados. Un mesófilo, que son los que más nos preocupan porque crecen muy favorablemente en torno a los 37 grados, que es la temperatura de nuestro cuerpo, por lo tanto suelen afectarnos o desarrollarse dentro de nuestro cuerpo. Los termófilos, cuya temperatura óptima de crecimiento es mayor que la de los mesófilos, y los hipertermófilos, cuya temperatura es muy alta, y hay un montón de ejemplos de ello en la naturaleza, ¿ya? Entonces, nuestra zona de complicación es los cicrófilos y los mesófilos habitualmente, porque, bueno, si usamos el congelamiento como método de preservación, un cicrófilo escapa a este método de preservación de los alimentos, ¿ya? Creo que vamos a llegar Tal como lo vimos con los otros factores, hay microorganismos que crecen con temperaturas óptimas que van desde temperatura. No avanza. Ya, sí, porque esta diapo la vamos a ver la otra clase. Ya, lo vamos a dejar hasta ahí nomás. ¿Tienen alguna duda con lo que vimos hoy día? Hoy día vimos todos los factores de crecimiento. Y el miércoles vamos a seguir con temperatura, vamos a seguir con la ecuación de Arrhenius, vamos a ver con los factores, la temperatura decimal, de inhibición decimal, vamos a ver Z, vamos a ver F, vamos a resolver, yo creo que un ejercicio, no creo que alcancemos a más, ¿ya? Esa parte es súper relevante en esta parte del curso. Habitualmente no veíamos esto en el laboratorio. Yo ahora puse un laboratorio para poder tener tiempo para hacer ejercicios, y por eso había cambiado el calendario. El 12 vamos a tener, después de clase, vamos a tener ese laboratorio en el cual vamos a hacer ejercicios, muchos ejercicios sobre estos factores. Vamos a repasar qué es cada uno de ellos. Y bueno, lo vamos a evaluar como evaluamos los laboratorios, con guías y con un control. ¿Alguna duda, chiquillos? No, profe. No, profe, hasta el momento no. Ok. Está todo el calendario nuevo en la plataforma para que le echen una mirada. Estamos súper nos queda poquito, queda poco y estamos como justo con los tiempos. Pero bueno, fecha importante, el lunes son las presentaciones, las entregas de los videos y las presentaciones,
lunes y miércoles. Vamos a tener el lunes 12 y el miércoles 14. Y vamos a tener hoy día y el miércoles clase, ¿ya? Y con esto vemos la parte de factores de crecimiento y después nos quedaría medios de cultivo, métodos clásicos y métodos moleculares para la detección de patógenos, que haríamos esas clases en la semana subsiguiente, ya justo antes del receso. Como el 12, no, quedan dos. Terminamos eso y después les damos los temas de la tercera parte del ensayo antes del receso y estaríamos terminando el curso, ¿ya? ¿Qué más? No hay laboratorio hoy día. Hay laboratorio el 12 y en la semana siguiente, creo que el 19, tendrían el control y eso. ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, nos vemos entonces el miércoles a las 8 de la mañana. Un abrazo y espero que Chao, estén profe. bien. Chao. Cuídense. Chao, chao. Chao, profe, que esté bien. Chao, profe. Chao, profe. Chao, Chao, chao. profe.